RCR, la red que comunica y une al Perú. Saludamos a esta hora a la doctora Lisette Vázquez Nolesía, quien es adjunta para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo. Doctora Vázquez, qué gusto saludarla, muy amable. Buen día. Muy buenos días, José. Un gusto estar esta mañana con ustedes. Bien, la Defensoría del Pueblo ha expresado su preocupación, ¿no?, por la designación como ministro del Ambiente de Wilber Supo Quizocala, ¿no?, debido a que no cuenta con la formación y la experiencia requerida para desempeñarse en un sector bastante complejo en las actuales circunstancias, ¿no? ¿Qué es lo que en realidad en estos momentos expresa la Defensoría, ¿no?, como preocupación central, doctora Vázquez? Efectivamente, como usted muy bien lo ha mencionado, estamos en una situación ambiental bastante compleja. En este mismo momento enfrentamos un desastre ambiental de terribles magnitudes en nuestro litoral por el derrame que todos sabemos que ha ocurrido en Ventanilla el pasado 15 de enero, ya han pasado 20 días, y para enfrentar este desastre ambiental se requiere, desde luego, digamos, el liderazgo del Ministerio del Ambiente, se tiene una agenda muy complicada y se necesita, digamos, efectividad y un liderazgo de ese sector. Y además, este no es el único problema ambiental que enfrenta nuestro país, ¿no? Como sabemos, en el Perú existe una gran cantidad de aspectos que requieren ser abordados de manera decidida por el sector ambiental, y desde luego quien tenga el liderazgo de este sector tiene un rol clave en esta materia. Enfrentamos, como sabemos, nuestro país es uno de los países más vulnerables al cambio climático. Se acaba de declarar una emergencia climática. El avance de la deforestación es un avance inminente, la tala ilegal, la minería ilegal. Al interior del país tenemos un conjunto de pasivos ambientales, una deuda histórica con la Amazonía por los derrames petroleros, pasivos ambientales, como sabemos, de las actividades mineras, más de 8.000 pasivos ambientales, en materia de hidrocarburos, más de 3.500 pasivos ambientales en todo el país. Conocemos además la contaminación que se genera por la cantidad de basurales que existen en el país, que superan los 1.600, digamos, en las distintas regiones del país, y así un conjunto de problemáticas que desde luego requieren ser abordadas de una manera decidida. El tema ambiental es un tema que debe ser una prioridad para el Estado. Y desde luego quien tenga la alta responsabilidad de dirigir la agenda ambiental del país, por supuesto tiene que ser una persona que cuente con la formación y la experiencia necesaria para estar a cargo de esta gran responsabilidad que significa enfrentar estos terribles problemas y dar solución, y de esta manera cautelar el derecho que tenemos todos los peruanos y peruanas a vivir en un ambiente sano. Doctora Vázquez, ¿no?, tenemos al frente un tema como es el caso del derrame de petróleo, ¿no? Ha transcurrido ya varias semanas y hasta el momento no vemos acciones efectivas, ¿no? Y con el cambio de ministro las cosas se agudizan más aún, ¿no? Entonces, ¿qué acciones cree usted que debería emprender de inmediato el gobierno, ¿no? Ya tenemos un problema de por sí, ¿no?, los cuestionamientos al gabinete, al propio ministro del sector, el ministro del Ambiente, ¿no? Pero se tienen que tomar acciones inmediatas, ¿no? ¿De qué manera la Defensoría del Pueblo está mostrando esta preocupación y qué es lo que se podría hacer, ¿no? Le agradezco la pregunta porque me permite comentar el conjunto de recomendaciones que la Defensoría del Pueblo viene efectuando para atender esta problemática. Muy bien, han pasado ya casi 20 días desde que ocurrió el primer derrame. Como sabemos, han sido 2 derrames de petróleo en los últimos días. Y lo que observamos, desde luego, es un impacto ambiental muy severo. Ya hablar de cifras creo que es redundar un poco en la información que ya se tiene. Ya estamos hablando pues de casi 12.000 hectáreas, estamos hablando también de casi 12.000 barriles de petróleo, que ya son las cifras más actualizadas que se manejan, y lo que observamos es lo que hemos observado desde el inicio de este desastre ambiental es una demora en atender esta materia, ¿no? Aún no se culmina con los trabajos de limpieza, los trabajos de contención, el daño ambiental sigue expandiéndose.
Y lo que la Defensoría del Pueblo viene planteando en esta materia, desde luego, es que ante la demora e ineficiencia eventualmente de la empresa en atender esta problemática, el Estado tiene que efectuar medidas concretas. Es decir, la falta de acciones o la insuficiencia de las acciones de la empresa no exime, desde luego, al Estado de sus deberes y de sus responsabilidades para atender esta problemática y para proteger los derechos de las personas. Por este motivo, la Defensoría del Pueblo ha planteado al Estado peruano que disponga las medidas necesarias que garanticen una inmediata limpieza, contención del hidrocarburo y remediación de las zonas afectadas en el menor tiempo posible. Pero además viene planteando la importancia de atender a las personas afectadas. Sabemos que por el cierre de las playas, que ahora sabemos que son 24 playas que han sido afectadas por este derrame, se han cerrado las actividades económicas que se desarrollaban en estas playas, y en consecuencia hay pescadores afectados, personas que se dedicaban a la acuicultura, al turismo, hay un comercio alrededor de estas zonas, y hay personas desde luego afectadas porque realizaban actividades de subsistencia. Y en este punto la empresa tiene la responsabilidad de atender a esta población con ayuda humanitaria, pero no solo eso, sino también tiene la obligación de compensarla por los daños ocasionados. Ahora, sabemos también que hay una demora en este tema, no tenemos información respecto de qué se está haciendo con estas personas. La Defensoría del Pueblo la semana pasada visitó, por ejemplo, Chancay, y lo que observamos en esta zona es que hay un conjunto de pescadores que aún no reciben ayuda y que a la fecha vienen subsistiendo gracias al apoyo de las ollas comunes. Y en ese sentido conocemos pues que la ayuda no es suficiente, no se tiene información ni de las acciones realizadas por la empresa ni del Estado para atender a la población. Se hablaba, por ejemplo, de un empadronamiento, se hablaba que se iban a disponer de bonos, un conjunto de medidas que hasta la fecha no se tiene información ni de los avances ni de las acciones concretas que se vienen realizando. En ese sentido, la Defensoría del Pueblo viene invocando, viene solicitando y viene insistiendo al Estado peruano en la necesidad de poder difundir información, emitir un reporte único, pero además un reporte diario de las acciones que se vienen realizando tanto para atender el desastre ambiental como para atender a la población afectada. Ahora, usted lo que señala, doctora Vázquez, es relevante, ¿no? En otros países, cuando se han registrado este tipo de hechos, siempre se mantiene informada la población afectada, se mantiene informada la opinión pública, ¿no? Pero acá en el Perú tenemos un gran problema, ¿no? Ese problema no solamente de comunicación, el secretismo que existe, ¿no? Hasta el momento el gobierno no ha tenido la capacidad de dar a conocer cuáles son las acciones que se están cumpliendo en este hecho puntual, ¿no? Sabemos que se reunió hace unos días el exsecretario de Palacio de Gobierno con los funcionarios de Rexol, con funcionarios de la embajada, pero siempre no hay un nivel de transparencia. ¿De qué manera podemos exigirle al gobierno que nos dé a conocer qué acciones se están tomando y qué medidas se van a realizar, ¿no?, en los plazos previstos? De acuerdo, la población tiene derecho a conocer las acciones que viene realizando el Estado, pero no solo eso, esa transparencia que la Defensoría del Pueblo, esa mayor transparencia que la Defensoría del Pueblo viene solicitando al Estado peruano y a la empresa, también va a servir para tomar decisiones en otras instancias, por ejemplo, por parte de los gobiernos regionales y locales, ¿no? Respecto del avance, por ejemplo, del impacto ambiental. Entonces, es muy importante mantener esa información que no solamente debe estar dando cada ciertos días, ¿no?, como quizás se viene haciendo, sino que es una información que tiene que actualizarse diariamente y que tiene que estar a disposición de la población de una manera clara, una manera oportuna, ¿no? Y esto básicamente se hace, primero, a través de la coordinación permanente del Estado y de la empresa para consolidar una información que sea uniforme, ¿no? Lo que hemos venido observando en los últimos días es una información por cada entidad, quizás un poco aislada, no necesariamente las cifras coincidían, el Estado indicaba una cifra, por otro lado la empresa indicaba otra cifra,
Si bien es cierto, hemos observado alguna mejora precisamente de la información que ha venido difundiendo el sector ambiente, sí, lo que consideramos es que se debe reforzar aún más porque es una información que se tiene que actualizar diariamente. Entonces, a partir de esa coordinación se puede tener una información consolidada, pero además una información que tiene que ser actualizada permanentemente, porque así permanentemente la situación ambiental y la extensión del daño y la afectación continúa, desde luego, expandiendo. Muy bien, doctora Lisset Vázquez Nolesía, Junta para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas, la Defensoría del Pueblo. Ha sido un gusto conversar con usted. Muy amable como siempre. Buen día. Buenos días. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.